ruidos de fondo, eh, para que no haya ruidos de fondo. Y si van a utilizar la cámara, verifiquen bien lo que están mostrando, ¿ok? Que como vieron, este programa se está grabando y posteriormente, como ustedes saben, bueno, los que son asiduos a estos conversatorios, lo saben que esto lo publicamos en nuestro canal, en el canal de ILFIS en YouTube. Y no queremos que se vean cosas ahí extrañas, ¿no? Bien, entonces, eh, no, no estoy habilitado para compartir la pantalla aún. Luis, lo que pasa es que estoy en el celular y no me sale la opción. Ay, tú estás en el celular. Imagínate. ¿Cómo hacemos entonces? Sí, Eh, está grabando, porque dice grabando, ingeniero. sí, pusiste a grabar, ¿verdad? Es su ley. Sí, eso sí, sí lo edité. Ujú. Pero no te sale la opción para compartir pantalla. Busca una pestañita que diga Share Screen y pulsas ahí y debe aparecerte em, una opción que te dice permitir a otros compartir o algo así. Sí, pero no me sale, ¿sabes? No me sale. Bueno, entonces no queda de otra que volver a crear. No, ¿No te aparece? no, Entonces lamentablemente vamos a tener que empezar de cero. quítame el hold. Uy, No, no puedo. Hazme tú host a mí, a ver si puedes. Verifica. a ver. Tienes tres botoncitos en tu pestaña. Mm, ya, Ahí. Ok. Bueno, solucionado. Vamos ya, allá. ya. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Espera un momento. Espera un momento. Eh, muy bien. Antes de iniciar la conferencia, antes de iniciar mi charla, unos anuncios importantes. A nombre de ILFIS, están abiertas las inscripciones para todo este grupo de cursos y diplomados que ven acá en pantalla. Los están viendo, ¿cierto? Confírmame su ley, por favor. Sí, esos son nuestros próximos cursos y Muy bien, diplomados que tenemos para muy bien. Entonces, los diplomados son Diplomado Internacional de Diseño de Sistemas contra Incendios para Protección de Mercancías, el Diplomado en Dinámica de Incendios, el Diplomado Internacional de Diseño, Instalación y Mantenimiento de Bombas contra Incendios, el curso de Hidráulica Básica aplicada al Sistema de Protección contra Incendios, el Diplomado especializado en Diseño e Instalación de Sistemas de Rociadores Automáticos contra Incendios, el Diplomado especializado para el modelado de REVIC de Sistemas contra Incendios y el Diplomado Avanzado de Seguridad Humana Fase 1. Todos estos cursos tienen las inscripciones abiertas para el que para el que quiera participar. Están cordialmente invitados. Ahora, los próximos a iniciarse, se van a iniciar prontamente, son el curso de hidráulica básica aplicada a sistemas de protección contra incendios, que comienza el 15 de este mes, después de carnavales, ahí fresquito, perdón. Este es un curso que tiene una duración de 4 semanas. Comprende 16 horas académicas. O sea que en teoría dura un mes este curso, ¿no? Este es un curso que es dictado, lo dicto yo, un curso que aunque dice que es básico, no es tan básico. Se profundiza bastante en lo que es la hidráulica y principalmente en cómo se aplica en los sistemas de extinción de incendios. De hecho, esta charla que voy a dar hoy, es una partecita de este curso. Es una partecita, está contemplado en el contenido de este curso de hidráulica básica, ¿ok? Aquí lo que voy a dar yo hoy es una parte de ese tema, nada más. Muy bien, entonces las inscripciones están abiertas
tiene un costo, para el costo de la inscripción, comuníquese con su ley. Su ley va a compartir el contacto por el chat para que se comuniquen con ella para la inscripción. Y el otro curso que tiene fecha de inicio es el Diplomado Internacional de Diseño de Sistemas contra Incendios para Protección de Mercancías, que comienza el 19 de febrero. Este es un curso bastante amplio que el nombre a lo mejor no dice lo que en realidad es, sino así en pocas palabras es diseño de rociadores para protección de almacenes, ¿no? Sería el nombre más coloquial, el nombre académico, el que sí. Pero aquí enseñamos todas las metodologías y todas las técnicas de diseño del sistema de rociadores para la protección de mercancías. ¿Ok? Todas las tecnologías existentes, protección con rociadores CMDA, protección con rociadores CMSA, protección con rociadores SFR, además de otros temas que se incluyen como un repaso sobre los sistemas de rociadores, un repaso básico, la clasificación de las mercancías, las definiciones que aplican para el diseño de los sistemas de rociadores en la protección de almacenamiento y muchos temas más. Es un curso bastante completo que no van a conseguir en esta región y en castellano no lo van a conseguir igual. Este curso tiene una duración, o este diplomado tiene una duración de 14 semanas. Aquí dice que son 60 horas, pero en realidad comprende más. Son más de 60 horas académicas. ¿Ok? Y es un curso bastante denso e intenso. Y están invitados a participar en él también. Las inscripciones están abiertas, como les dije, y comenzamos el 19 de febrero. Aquí en este curso participamos varios instructores. Está José Prada, muchos de ustedes lo conocen, Yusel Iván, ustedes también lo conocen, el ingeniero Eric Mesa, está el doctor Federico Latonsinski y estoy yo. Somos 5 instructores que participamos en el dictado de este diplomado. Bien, las inscripciones están abiertas también para los cursos que les mencioné: diplomado en incendio, el de bombas contra incendio, el de rociadores, el básico de rociadores, el de Revit, es modelado en Revit para aplicado a sistemas contra incendio específicamente, y el diplomado de seguridad humana. Estos cursos, estos últimos, no tienen fecha de inicio todavía, están en la etapa de inscripción, pero sí, en el momento que se inscriban, ya apartan su cupo y ya se les notificará cuál es la fecha de inicio. ¿Ok? Muy bien. Cumplida la pauta comercial, entonces nos vamos al tema. Nos vamos al tema. El chat dice, ok. Vamos a ver. Están observando el PPT, ¿cierto? Vamos a ir Sí, compartiendo acá. Voy a compartir acá. Si me deja. Ok. Bien. Va a tomar agua antes de empezar. Me van a disculpar porque estoy un poco ronco, porque acabo de salir de una gripe. Bueno, como les dije, lo comenté antes, el título de este conversatorio es Pasos para el cálculo hidráulico de sistemas de mangueras. No vamos a hacer los cálculos hidráulicos, anticipo de una vez. Son los pasos. Voy a explicar los pasos que hay que dar para realizar un cálculo hidráulico de sistemas de manguera de forma manual. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para que se lleven una idea, para que vean que no es tan complicado hacer un cálculo de estos, que no necesitan un software para hacer un cálculo de sistemas de manguera. Muy bien. Empezamos con una introducción, como siempre. Y vamos allá. Para todos los sistemas de extinción de incendios, el procedimiento para realizar los cálculos hidráulicos es básicamente el mismo. Se comienza desde el punto más remoto hidráulicamente, considerando las demandas de caudal y presión requeridas en esa localización, y se recorre el trayecto hasta el suministro de agua. Todos los que están acá seguramente saben esto.
que para realizar los cálculos hidráulicos de un sistema de extinción con agua, se parte desde el punto más remoto hidráulicamente, lo que es lo mismo, el más desfavorable hidráulicamente. En todos los sistemas, ya sea de manguera, ya sea de rociadores, ya sea un sistema de boquillas pulverizadoras, etcétera, sistema de espuma, el cálculo se inicia siempre en el punto más desfavorable hidráulicamente, que no necesariamente es el más alejado. Eso también ustedes lo deben saber. No necesariamente es el punto más alejado del suministro de agua. ¿Ok? Puede haber un lugar, una zona del sistema que esté cerca del suministro de agua, pero sin embargo es el sitio más remoto hidráulicamente. ¿Ok? Por lo general, por los sistemas de manguera sí coincide, pero no tanto en los sistemas de rociadores. O sea, en los sistemas de manguera, por lo general sí coincide que el más alejado hidráulicamente es el más alejado físicamente también. Hay un ruido de fondo por allí, ese es el problema, que no hay quien los controle. Por favor, apaguen ese ruido. Muy bien, aquí cuando se habla del suministro de agua, en nuestra región, por lo general, el suministro de agua es una bomba contra incendio y un tanque de almacenamiento. Eso ustedes también están conscientes de ello. Para el proceso de cálculo se asignan nodos de cálculo para referenciar los puntos de interés, en algunos de los cuales se conocen los requerimientos y en otros se busca determinar el caudal y la presión. Esta es parte del proceso, asignar los nodos de cálculo, una vez que se tiene un diagrama del sistema o un plano isométrico. Y se asignan nodos que lo que hacen es referenciar puntos interesantes donde queremos conocer los requerimientos de caudal y presión por lo general, partiendo de unos requerimientos que se conocen. Por lo general hay unos requerimientos como demandas de caudal y presión que se conocen desde el inicio. En el trayecto hacia el suministro de agua se van incorporando las pérdidas por fricción y la presión por elevación entre los nodos de referencia y agregando los caudales adicionales donde sea necesario. En pocas palabras, este es el proceso que se sigue para realizar un cálculo hidráulico. El objetivo principal del cálculo hidráulico es determinar la presión y el caudal necesarios en el nodo correspondiente al suministro de agua, que como les dije antes, en nuestra región por lo general es una bomba con un tanque de agua, para satisfacer los requerimientos del sistema. Eso es lo que se busca con el cálculo hidráulico principalmente, determinar presión y caudal en el suministro de agua, en la descarga de la bomba, en nuestro caso. ¿Cuál es la presión y el caudal que tiene que haber en la descarga de la bomba para satisfacer los requerimientos del sistema? Hay otro objetivo que cumple el cálculo hidráulico, que algunos desconocen, o para el cual se utiliza el cálculo hidráulico, que es optimizar los diámetros de las tuberías. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos da una presión que es demasiado alta, optimizamos los diámetros de las tuberías, los cambiamos para poder bajar esa presión. Muy bien, un sistema ejemplo de manguera, sistema de manguera que puede servir como ejemplo es este. Este es un sistema muy común en nuestra región. Una edificación con un sistema de manguera clase 1 con dos montantes, que tiene dos escaleras, ¿no? Un montante por cada caja de escalera. Un suministro de agua que yo le marcaba acá, pero que en nuestra región, como les he dicho, por lo general es una bomba y un tanque. En los países desarrollados puede ser una bomba y un tanque, pero también puede ser el acueducto público. ¿Ok? Entonces la tubería viene hacia los montantes, desde el suministro de agua, y los montantes llevan esa agua a las conexiones de manguera. Este es un sistema típico. Sistema que puede ser, por los caudales que yo he marcado acá, puede ser clase 1 o clase 3. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se marcan los nodos. Aquí tenemos el nodo A en esta conexión de manguera, el nodo B en esta otra conexión, y aquí tengo marcado el nodo C en esta otra conexión. Aquí está un nodo D, donde se une el segundo montante, y aquí tenemos el nodo E, que está a la salida de la bomba. La descarga de la bomba es el nodo E. Son tuberías de 4 pulgadas, todas las tuberías, los montantes son de 4 pulgadas.
al ser un sistema clase 1 o clase 3, las descargas, las válvulas de conexión de manguera son de 2,5 pulgadas, ya la vamos a ver. Muy bien, entonces este es el primer paso, vamos a decir, después que tenemos diseñado el sistema, tenemos nuestro diagramita y ya podemos iniciar el cálculo. Una hoja de trabajo, utilizamos para el cálculo manual una hoja de trabajo. Los sistemas de manguera se pueden calcular manualmente de forma sencilla utilizando una hoja de trabajo normalizada para llevar un seguimiento organizado de los nodos de cálculo y plasmar toda la información necesaria y así asegurarse de que los resultados sean correctos. Esto es para sistematizar el cálculo, ¿verdad? La hoja de trabajo es como esta. Yo le llamo hoja de trabajo en castellano, pero mi amigo José Prada seguramente diría worksheet en inglés, ¿no? Ustedes la llaman como quieran, hoja de trabajo o worksheet. Básicamente es esto, ¿no? Esta hoja de trabajo, aquí le ponen el nombre del proyecto. Esta parte aquí se puede modificar al gusto. Pueden agregar otra información acá. Aquí también pueden modificarla, pero básicamente son 9 columnas. 9 columnas que es la que vamos a explicar, la que voy a explicar en el transcurso de la conferencia, ¿no? De la charla. Muy bien. Esta hoja de trabajo, ustedes la pueden, la pueden conseguir, la pueden ver. Ya voy a compartir acá otra vez esto, un momentico. Una parecida en la norma NFPA 13. Aquí está. De allí esa la elaboré yo tomando esta base. De hecho, esa es una hoja de trabajo que circula por allí. Yo lo que hice fue modificar algunas cositas, ¿no? En la norma NFPA 13 tienen esta hoja de trabajo, ¿no? Ellos la presentan en la edición de la norma del año 2022, es la figura 284512. Es esta, ¿no? Ahora, esa hoja de trabajo la solicita la NFPA 14. En el punto 8.2 de cálculos hidráulicos, dice que los cálculos hidráulicos deben ser preparados en hojas formulario que incluyen una hoja sumario y una hoja de trabajo detallada. ¿Ok? Aquí lo dice en 8.2.3. Y esa hoja de trabajo, aquí en el 8.2.5, indica lo que debe contener, lo básico que debe contener. Todo esto que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Ok? Bueno, yo no sé, ustedes vieron lo que le mostré, la norma, no sé si lo mostré bien. Su ley, por favor. Luis, no, no se ve. ¿No se vio? Ah, ok. No, lo último no se vio. Lo de la norma. Sí, sí, la última parte, desde el NFPA 13. Esta parte, ahorita estoy en la NFPA 14, mostrando la NFPA 14. ¿Lo vieron? ¿Ahora sí lo ven? No, no se ve. Mm, Estoy confundido aquí. Voy a irlo primero con la... Ahora sí la están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien, entonces les decía que en la NFPA 14, en el punto 8.2, aquí, esta es la edición del año 2019, la NFPA 14. En el punto 8.2.3 dice que los cálculos hidráulicos deben ser preparados en hoja formulario que incluyen una hoja sumario, una hoja de trabajo detallada y una hoja de gráfico. Allí lo dice, ¿no? Como un requerimiento. Y en la 8.2.5 está lo que debe contener esa hoja de trabajo detallada. Aquí está. ¿Ok? Eso es básicamente lo mismo que tengo eh, en lo mismo que tengo en la presentación, pero también se las estaba mostrando que aparece en la NFPA 13.
Aquí está. Me imagino que ahora sí la ven. Ojalá la estén viendo. Esta. Eso está en el capítulo 28. FBA3 aparece una hoja similar a la que yo les estoy mostrando en la presentación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la que aparece en la norma NFPA 13 aparece una columna acá que menciona el factor K, porque esta hoja es para cálculo de rociadores y ustedes saben que los rociadores tienen un factor K, todos los rociadores, y eso se incluye aquí, en esta columna, en la que yo les estoy mostrando en la presentación, en la que yo les estoy mostrando en la presentación, no tenemos ese factor K. Aquí está. Ahora están viendo mi presentación, ¿cierto? Pendiente en su ley, porque Sí yo se ve. estoy medio enredado con el Zoom. Debe ser la gripe. Entonces, no tenemos el factor K porque aquí no se utiliza. Las válvulas de las conexiones de manguera no tienen factor K. Los fabricantes no proporcionan un factor K para esas, hasta donde yo sé. No sé si estoy equivocado. Y de hecho, en el cálculo manual no se utiliza un factor K. Cuando nosotros hacemos el cálculo con un software, allí sí nos inventamos una. Creamos un factor K a las válvulas. Con el caudal de 250 galones por minuto y la presión de 100, ahí le creamos un factor K para poder realizar el cálculo con el software, porque el software te pide un factor K. Ok, sigo entonces. Cada fila de la hoja de trabajo corresponde a un paso en los cálculos hidráulicos. Cada fila se divide en dos partes, una superior y una inferior. O sea, las filas son estas, las que están marcadas con líneas oscuras. Esta es una fila. Entre línea oscura y línea oscura es una fila. Tiene dos partes. Esta parte, la parte superior, y una parte inferior. Será necesario un paso, o sea, hay que usar una fila de estas cada vez que cambie el caudal, el factor C o el diámetro de la tubería. Dado que esos son los valores dado que esas son las variables que intervienen en la fórmula de Hazen-Williams. De hecho, cuando se asignan los nodos en el diagrama o en el isométrico, hay que tomar en cuenta también esto. Hay un nodo, cada vez que cambia un caudal hay un nodo. Si cambia el factor C, ahí hay otro nodo. Si hay un cambio de diámetro, ahí hay un nodo. Para los que no lo saben, la mayoría lo debe saber, pero para los que no lo saben, así es que se asignan los nodos. Y entonces, en la hoja de datos, la hoja de trabajo, aquí va de nodo a nodo. Por lo tanto, hay un paso cada vez que hay un cambio de nodos, ¿no? En otras palabras, lo que quiere decir esto. Vamos a explicar las columnas. En la primera columna, ¿qué es esta? Esta que aquí. Es para indicar los nodos. Cada paso tiene un nodo inicial, nodo final. Nodo de inicio y nodo final. En este punto, en esta casilla, se coloca el nodo inicial y en esta casilla se coloca el nodo final. Aquí lo dice también. Para eso se utiliza esta columna. Simplemente para colocar el nodo inicial, nodo final. Si recuerdan el diagrama que les mostré antes, por ejemplo, si voy a calcular de A a B, aquí iría A arriba y aquí iría B. Segunda columna, o sea, esta es la columna para la elevación. Aquí colocamos la elevación. ¿La elevación de qué? La elevación del nodo. Aquí en esta casilla colocamos la elevación que tiene el nodo inicial. Y en esta casilla colocamos la elevación que tiene el nodo final. Que puede ser la misma, pero puede ser que no. Puede ser una elevación positiva, puede ser una elevación negativa también, dependiendo del sentido del flujo. Si la elevación cambia entre nodos, entonces la presión de elevación deberá tomarse en cuenta en el resumen de presión.
Ok, si la elevación es la misma, no hay cambio de presión por elevación, pero si hay cambios, si hay diferente elevación, sí va a haber cambio de la presión por elevación. Eso lo vamos a considerar en la última, ya al final, esa presión de elevación. Cuando lleguemos ahí lo explicamos. En la tercera columna, esta, corresponde al caudal. La parte superior de la fila es para el caudal que sale del nodo al comienzo del paso, aquí arriba. Es lo que se llama el caudal añadido, el caudal que sale allí, en ese punto, en el nodo inicial. La parte inferior es para el caudal total en el tramo de tubería entre los dos nodos. Aquí se coloca un caudal Q mayúscula, que es el caudal total que pasa entre esos dos nodos. Así explicado, teóricamente no se entiende bien, pero van a ver cuando hagamos en el paso que dé al final, lo van a entender mejor, ¿ok? Pero este es el caudal que sale y aquí es el total, en la parte de abajo. Para el primer paso de los cálculos, Q minúscula y Q mayúscula son iguales. Para los demás pasos, Q minúscula será menor que Q mayúscula. Si no hay descarga en el nodo, no habrá Q minúscula. Ok, si en un trayecto entre dos nodos no hay descarga, no hay Q minúscula. O sea, la casilla superior queda vacía. Se llena la casilla inferior con el caudal total que pase por ahí, porque siempre va a pasar un caudal. La cuarta columna, esta, es para el diámetro de la tubería. Y en la parte superior se coloca el diámetro nominal. El diámetro nominal de la tubería, y en el espacio inferior se coloca el diámetro interno. El diámetro interno varía dependiendo de la cédula del tubo. Bueno, la cédula, o como diría mi amigo, es el schedule del tubo. Aquí una tabla para mostrarle los diámetros, este tema de los diámetros de la tubería, ¿no? Porque, sobre todo para los novatos, los noveles, las personas que están comenzando en esta materia, en esta disciplina, ¿no? Y sé que hay alguna confusión con esto de los diámetros de las tuberías. Lo sé por los cursos de hidráulica, que ya, como ya les he dicho, este tema se toca en el curso de hidráulica. Todas las tuberías tienen un diámetro nominal, tienen un diámetro exterior, un diámetro externo, y tienen un diámetro interno que va a depender ¿de qué? De la cédula de la tubería. Aquí tenemos 5 cédulas de 4. Cédula 5, cédula 10, cédula 30, cédula 40, pero hay más. En incendio se puede llegar a usar hasta la cédula 80 en algunas situaciones. Las que más se utilizan, cédula 10, la 5 no se usa. La cédula 10 y la cédula 40 son las que más se utilizan. En los sistemas de manguera, que es lo que estamos hablando, por lo general no se utiliza cédula 10, sino para las tuberías más grandes. Para las tuberías más pequeñas, siempre cédula 40. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto del tema de los diámetros? El diámetro nominal es el nombre que se le asigna al tubo. Pero no quiere decir que este es el diámetro del tubo. El diámetro nominal es como el nombre propio, vamos a decirlo así, o el apelativo del tubo. Un tubo puede ser de 1,5 pulgadas, puede ser de 2, de 2,5, de 3, pero ese es el diámetro nominal. Ese no es el diámetro del tubo. Fíjense, diámetro nominal 2,5, un tubo de 2,5. Si ese tubo, por norma, por las especificaciones de ASTM, tiene un diámetro exterior de 2,875 pulgadas. No son 2,5 pulgadas, son 2,875 y hay un ruido ahí en el fondo. Alguien que va en un carro o algo. Que por favor lo controle, ese ruido. Y fíjense que también el tubo de diámetro nominal 2,5 tiene, para la cédula 10, por ejemplo, tiene un diámetro interno de 2,635 pulgadas. Ni siquiera es 2,5, es más
el diámetro interno es mayor. Y para el tubo cédula 10 es 2.469 pulgadas el diámetro interno. ¿Lo ven? O sea que para ninguno de estos tubos el diámetro interno coincide con el diámetro nominal y tampoco el diámetro externo. Lo pueden revisar. Esta tabla la pueden conseguir en la norma NFPA 13. Allí la saqué yo. Pueden buscarla y analizarla. ¿Ok? Para que vean cómo es el tema de los diámetros nominales, los diámetros exteriores y los diámetros internos. En los cálculos hidráulicos lo que se utiliza es el diámetro interno, no el diámetro nominal, ni el exterior. Se utiliza el diámetro interno. ¿Ok? Algunos se preguntará, ¿y la cédula 30 no se usa? ¿No hay tubo cédula 30 en estos diámetros pequeños? Sí hay. Sí hay. Y se puede usar en sistemas contra incendio. Pero no tiene ventaja en comparación con la cédula 40. Desde el punto de vista de costo-beneficio, es preferible usar la cédula 40. Ahora, a partir de 8 pulgadas, fíjense que aquí se aparecen los diámetros, a partir de 8 pulgadas hasta 12, sí es preferible usar la de cédula 30 que la cédula 40. Por eso aparece aquí. ¿Ok? Ese es un tip que les doy también por allí. Seguimos. La quinta columna, esta, es la de los accesorios. ¿Qué se coloca aquí en esta columna? Ya no está dividida en dos, sino en tres secciones. Aquí se colocan los accesorios y las válvulas que hay entre nodo y nodo. ¿Ok? Se listan los dispositivos y luego se agrega la longitud equivalente correspondiente en la siguiente columna. Aquí solo se mencionan una válvula, un codo, una T, una reducción, una válvula check, una válvula de compuerta, etc. Se listan aquí, se escriben. Y después nos venimos para esta otra columna, pero eso se lo nos venimos para esta otra columna donde vamos a poner la longitud equivalente. ¿Ok? ¿Qué es la longitud equivalente? La longitud equivalente la muestro aquí en esta tabla. Esta tabla, para los que no lo saben, también está tomada de la norma NFPA 14. Aquí te dice todos los dispositivos, los accesorios que puedes tener en un sistema y te da una longitud equivalente en pie. Una longitud equivalente expresada en pie, sí, aquí en pie. Aquí, longitud equivalente de tubería para los codos 45, codo 90, Teo Cruz, válvula mariposa, válvula de compuerta, válvula check tipo swing, y las válvulas de manguera tipo globo y las válvulas de manguera tipo ángulo. Y esto es lo que vamos a resaltar aquí en este punto. Vamos a ver si me sale. Ajá. Vamos a ver. En los sistemas de manguera se va a utilizar, normalmente se utilizan válvulas de ángulo, pero también se puede utilizar válvulas en globos rectas. Está permitido. Ahora, esas válvulas tienen una longitud equivalente de tubería. Fíjense. Fíjense que los únicos dos valores que aparecen para estas válvulas son para 1,5 pulgadas y para 2,5 pulgadas, porque son las que se utilizan en el sistema de manguera. Puede ser de 1,5 o de 2,5, no hay más. Si la válvula es en ángulo, la longitud equivalente para 1,5 pulgadas es de 20 pies. Y si es de 2,5 pulgadas, la longitud equivalente es de 31 pies de tubería. Y esto es importante porque hay que considerar esas válvulas en el cálculo. Porque fíjense que se pierde. Esto significa que pierde presión. Que se pierde presión cuando el agua pasa por esa válvula y hay que considerarla. Ahora, esta tabla que ustedes ven acá, que aparece en la NFPA 14, también aparece en la NFPA 13, pero no, en esa tabla no están incluidas estas dos válvulas. No tiene sentido que estén allí. Estos valores de tubería de longitud equivalente son válidos para tubería cédula 40 con un factor C de 120. Si la tubería es otra cédula, cédula 10 o cédula 80, por ejemplo, estos valores no aplican.
hay que hacer una corrección. Con estos valores hay que corregirlos. ¿Cómo se hace eso? En el curso lo explico. En el curso de hidráulica básica se explica cómo se hace esa corrección, aunque las normas también lo explican y las bibliografías de sistemas contra incendio también lo explican, ¿no? ¿Qué pasa si el factor es distinto a 120, el factor C? También hay que hacer una corrección a estos valores. Ese procedimiento de cómo hacer las correcciones lo explicamos en el curso de hidráulica básica. Sexta columna. La sexta columna es para indicar la longitud de la tubería de los accesorios y total. Estamos aquí, en esta columna. Longitud de tubería, longitud de los accesorios y la longitud total. Está dividida en 3 secciones. En la superior se coloca la longitud de la tubería entre nodo y nodo, los metros que sean los pies. Por lo general, como nosotros trabajamos en PSI y en galones por minuto, se utilizan, hay que ser consecuente con esas unidades y en las longitudes utilizamos pie. ¿Ok? Aunque se puede trabajar también en sistema internacional, lo que quieran. Entonces aquí se colocan los pies de tubería. En la casilla del medio se coloca la longitud de los accesorios, la longitud equivalente de todos los accesorios que están aquí. Codos, válvulas, T, etcétera. Esa longitud se suma y se coloca aquí. Y en la tercera casilla se suma la longitud total, la longitud de la tubería más la longitud de los accesorios. Se coloca aquí. Bien, entonces pasamos a la séptima columna. En la parte superior se coloca el factor C. Aquí, en esta casilla. Y en la parte inferior se coloca la pérdida por fricción unitaria. O sea, la pérdida por fricción por unidad de longitud entre nodos, calculada mediante la fórmula de Hazen-Williams. Eso es lo que se coloca aquí. La pérdida, no la pérdida total en el tramo, sino la pérdida por fricción unitaria. Ya lo vamos a ver más adelante cómo es. ¿Qué es el factor C? Que no lo saben, porque lo he mencionado varias veces. Puede ser que haya alguien que no lo sepa. El coeficiente de rugosidad C, factor C, es un reflejo de la condición interior de la tubería. Y para los sistemas contra incendio existen estos valores de factor C. ¿Ok? Dependiendo del material del tubo, de la tubería, va a corresponder un factor C, que es el que se va a utilizar en los cálculos hidráulicos. Entonces tenemos tubería de hierro dúctil, tubería de acero negro, tubería de acero galvanizado, tubería de plástico, tubería de hierro dúctil o fundido con revestimiento de cemento. Esta que estaba aquí era sin revestimiento. Tubería de cobre o de latón o acero inoxidable, de asbesto y tubería de concreto. Cada una tiene un factor C. Para los sistemas contra incendio, por lo general, como son tuberías de acero negro y son sistemas húmedos, la gran mayoría, entonces se utiliza este factor, 120. Si se trata de un sistema seco, el sistema de manguera seco, no se puede utilizar 120, hay que utilizar el factor 100. ¿Ok? Y hay que hacer la corrección que les dije antes de la longitud equivalente, porque ya no es 120, sino 100. Mientras mayor sea el valor de C, significa que la tubería es más lisa internamente, lo que reduce la fricción. Y lo podemos dar cuenta aquí, ¿eh? Una tubería de plástico tiene un factor C de 150, mientras que una tubería de acero negro tiene un factor de 120. Y todos sabemos que una tubería de plástico es más lisa internamente que una tubería de acero, por eso el factor es más alto. Quiere decir que las pérdidas por fricción son menores. A través del tiempo, el coeficiente C disminuye. Los valores de C utilizados en los cálculos están estimados para tuberías de entre 10 y 15 años. Estos valores que aparecen en esta tabla, que también están en todas las normas que tratan sobre sistemas contra incendio base de agua, está esta norma. Esta creo que la tomé de la NFPA 13. Estos son valores de tuberías envejecidas, de tuberías de entre 10 y 15 años. Para tuberías nuevas, los valores son más altos. Pero se utilizan estos valores de manera conservativa. Porque con el tiempo, ya ustedes saben, internamente las tuberías se van corroyendo, se van creando tuberculaciones, se forman nudos, se van haciendo depósitos dentro de la
de la tubería y eso disminuye el factor C. Quiere decir que va a haber más pérdidas. Con el paso del tiempo va a haber más pérdidas por fricción cuando haya flujo de agua por esa tubería. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de Hazen-Williams? Para los que no la conocen, es esta. La pérdida por fricción en PSI se obtiene aplicando esta ecuación, donde Q es el caudal, L es la longitud en pie, el caudal hay que ingresarlo en galones por minuto, C es el coeficiente de rugosidad, D es el diámetro interno en pulgadas. Está diámetro interno en pulgadas. ¿Ok? Antes les mencioné que la pérdida que se incorpora o que se anota en la hoja de trabajo es la pérdida unitaria. Lo que se hace es que esta L se pasa para acá. Solo se calcula esto, sin multiplicar. La L queda dividiendo aquí pérdida por fricción sería pérdida, PSI por pie, la pérdida por fricción unitaria. Ok, fíjense que los diámetros, el diámetro de la tubería, el diámetro interno es bastante influyente en la pérdida por fricción. Si el diámetro es grande, a medida que el diámetro crece, la pérdida por fricción disminuye, porque está elevado a un factor casi a la quinta potencia. Por eso, con modificar apenas el diámetro, pasar de un diámetro a otro, por ejemplo, de 1 pulgada a 1,5 pulgadas, la disminución de la pérdida por fricción es relevante. Es bastante importante. Para trabajar con la fórmula de Hazen-Williams se han desarrollado tablas, gráficos y reglas de cálculo. Para los que no quieren usar la calculadora, que se les complica hacer ese cálculo, que mediante esa ecuación existe estos tipos de gráficos que se consiguen en algunas bibliografías. Por ejemplo, este que muestra aquí el flujo en galones por minuto y en el eje Y me muestra las pérdidas por pie, las pérdidas unitarias, las pérdidas de presión en PSI por pie. Estos valores que están acá. Mientras acá, en el eje de las X, me muestra el flujo desde 10 hasta 4.000, 5.000, hasta 10.000 galones por minuto. Esta tabla o este gráfico es válido para tuberías Schedule 40 y un factor C de 120 también. Si la tubería es distinto, el C de la tubería es distinto a 40, hay que hacer corrección al valor que se obtenga aquí. Igual, hay que hacer corrección si el factor C es distinto a 120. ¿Cómo se maneja un gráfico como este? Supongamos que tengo 500 galones por minuto que fluyen entre nodo y nodo. Yo me vengo por aquí y la tubería es de 4 pulgadas, supongamos, esta. Bueno, estas líneas inclinadas me representan los diámetros de la tubería, ¿ok? Que no lo dije antes. Supongamos que tengo un flujo de 500 galones por minuto por una tubería de 4 pulgadas, donde choca contra la tubería, contra el diámetro de la tubería, contra esta línea que representa el diámetro de la tubería, me vengo hacia el eje Y me da una pérdida unitaria de 0,07 PSI por pie. Este valor lo multiplico por la longitud y tengo las pérdidas por fricción en PSI. Así se trabaja este gráfico. También existen estas tablas. Pueden conseguir en alguna bibliografía. Esta tabla es para tubería de 2,5 pulgadas, Schedule 40 también. Y aquí trabaja con dos factores C, con el factor C 100 y factor C 120. Para un cierto caudal, hay una cierta pérdida por fricción unitaria, PSI por pie también. Me da un valor, dependiendo del factor C, me da un valor para un cierto caudal. 100 galones por minuto, 0,055 si la tubería es si la tubería es factor C 100, o 0,040 si la tubería es C igual a 120. Esta otra tabla es para tuberías de diámetro 3 pulgadas y también para cédula 40, ¿ok? Esta se consigue en algunas bibliografías, este tipo de gráficos, de gráficos y tablas que le facilitan la vida al que esté haciendo estos cálculos, ¿no? Para no tener que sacar la cuenta con las fórmulas Hazen-Williams.
Veo que hay varios chats, pero eso lo veo después. Si hay consulta, la respondo al final, ¿ok? Vamos a terminar de hacer la exposición. Paso a la octava columna, que es esta. Es para el sumario de presiones que existen en el tramo. Está dividida en tres partes. Esta columna, como pueden ver, son tres secciones. Presión total, pérdida de fricción y presión de elevación. En la parte superior se usa para mostrar la demanda de presión total en el nodo inicial. Si aquí tenemos un nodo donde se requieren 100 PSI, ese 100 PSI se coloca aquí, 100 PSI. En la segunda se coloca la pérdida por fricción, aquí en esta segunda casilla. ¿De dónde sale esta pérdida por fricción? Aquí ya dijimos que calculamos la pérdida por fricción unitaria. Aquí tendríamos ese valor en esta casilla. Y aquí tenemos la longitud total. Multiplicamos la longitud total por la pérdida por fricción unitaria y tenemos la pérdida por fricción en el tramo, entre nodo y nodo. En la tercera parte se muestra el cambio de presión por elevación. Aquí. La presión por elevación se ubica aquí, se coloca aquí, en la tercera casilla. La presión por elevación, como les comenté antes, tiene que ver, existe si hay diferencia de altura entre los nodos, entre el nodo inicial y el nodo final. Entonces ese valor hay que colocarlo acá. La presión por elevación es positiva cuando el nodo final está por debajo del nodo inicial y es negativa en caso contrario. Y eso hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta cuando se hace el cálculo. Porque aquí después vamos a ver que hay que sumar, esto hay que sumarlo algebraicamente. Si en vez de pérdida por elevación hay ganancia, hay que sumarla. Y si hay pérdida, bueno, lógicamente hay que restarla, ¿no? Los tres valores de esta columna se suman e ingresan en la primera parte del siguiente paso, como la demanda de presión en el siguiente nodo. Estos tres valores se suman y se coloca aquí, en la casilla correspondiente a presión total, pero ya del segundo paso. El valor que mide aquí es la demanda de presión en este otro nodo, en el nodo del segundo paso. ¿Y cómo es esto de la altura? Vamos a explicar para los que no saben, ¿no? Esto de la altura como sinónimo de presión. Lo que mencionaba de la altura de la presión por elevación. Eso tiene que ver con esto. Es común referirse a la presión en términos de altura. Esto es presión expresada en unidades de longitud, metro, pie, centímetro, pulgada. Bueno, la presión de elevación lo que quiere decir es que una altura representa una presión. Viene expresada por esta fórmula en el sistema internacional, donde se utilizan kilopascales y metros, o por esta otra fórmula cuando se utiliza el sistema imperial, en PSI y en pie. Si yo aquí coloco pie y hago esta multiplicación, obtengo una presión expresada en PSI. Y esta expresión es la que normalmente utilizamos para calcular la presión por elevación. Esto tienen que aprendérselo ustedes de memoria. 0,433 por H para obtener una presión en PSI y la altura introducida aquí en pie. Esto indica que una columna de agua de una altura dada produce una determinada presión. Eso es lo que quiere decir estas ecuaciones. Y esto es válido para agua, ojo, solo para agua, estas ecuaciones. Para otros líquidos hay otra expresión, este número cambia. Lo de la altura se mantiene, o sea, siempre va a haber un número por una altura, pero lo que cambia es esto, este valor, porque esto tiene que ver con el peso específico del líquido, para que lo tengan en cuenta. Un día que vayan a calcular algo por ahí que no sea en agua, no vayan a utilizar esta ecuación. Fíjense, aquí tenemos tres columnas de agua, tres envases con agua. Este envase, una altura baja, una altura intermedia, este otro y este otro envase con una altura más alta. Esta columna de agua ejerce una presión aquí, en el fondo, igual que esta otra columna de agua ejerce una presión aquí en este fondo. Igual pasa con este, ejerce una presión aquí. Esta presión, la presión 1 es menor que la presión 2 y es menor que la presión 3. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta columna es más baja que esta y esta es más baja que esta. Esta altura es la que introducimos aquí. Esta altura, la altura que tenga esta columna.
y me va a dar la presión en PSI ejercida aquí. ¿Ok? O en el envase que sea. Si se trata de un tubo y nosotros tenemos un nodo aquí, el nodo A aquí y el nodo B aquí, nosotros queremos saber la presión que ejerce el agua entre esos dos nodos, la presión que está recibiendo el nodo B por la altura de esa columna, entonces aplico esta formulita. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como presión por elevación. La última columna, esta, donde dice notas, es para agregar comentarios o notas, simplemente. Permite proporcionar información para ayudar al lector a comprender los datos ingresados en esa fila de la hoja. O sea, aquí es para hacer alguna observación, algún comentario sobre lo que se desarrolló aquí, sobre lo que se trabajó en esta fila o en cada una de las filas. Se deja este espacio para eso, nada más. Cualquier observación que el diseñador deje en esta columna ayudará a un futuro lector a seguir los cálculos. Sirve como guía para alguien que vaya a revisar los cálculos, pues. Algo que no esté bien claro, se lo anotas aquí. O cómo calculaste la presión por elevación, se lo anotas aquí. Para eso sirve esta última fila. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. ¿Cómo se aplica la hoja? No vamos, como lo dije al inicio, no voy a hacer el cálculo completo. Voy a explicar cómo se aplica la hoja. El mismo sistema que le mostré antes, sistema clase 1. Nodo A, 250 galones por minuto. Nodo B, 250 galones por minuto. Y nodo C, 250 galones por minuto. Ah, y que de dónde salen esos 250 galones por minuto. Ok. Hace un tiempo atrás ya di un seminario, un conversatorio sobre sistemas de manguera y expliqué los requerimientos de los sistemas, ¿no? Dependiendo cómo sea. Pero así rapidito, cuando se tienen dos montantes, hay que calcular las dos conexiones más alejadas, cada uno con 250 galones por minuto, a 100 PSI mínimo, y hay que calcular la conexión de manguera más alejada del segundo montante. ¿Okay? Las dos más remotas en el montante más remoto hidráulicamente y la conexión más remota en el segundo montante. Si hubiese más montante, bueno, la cosa cambiaría, pero eso ya lo expliqué en ese seminario que le estoy comentando. ¿Cuáles son las características de este sistema? Aquí hay unas características básicas que tienen todos los sistemas contra incendios, pues, o sea que son información que se maneja antes de hacer el cálculo. Un sistema de tubería húmeda, factor C120. Tubería de acero al carbono, cédula 40, la diferencia de altura entre conexiones de manguera de los montantes de 3 metros. Entre cada una de las conexiones hay 3 metros. La longitud de cada montante es de 15 metros, o sea, de aquí a aquí son 15 metros, desde la conexión acá hasta el C hay 15 metros. La longitud de tubería entre montantes es de 75 metros y la longitud de tubería entre el suministro de agua y el primer montante es de 60 metros. O sea, de aquí a aquí hay 75. Y de aquí hasta aquí hay 60 metros. La diferencia de altura entre el suministro de agua y las conexiones de manguera más alta es de 18 metros. Quiere decir que desde el nodo E hasta el nodo C, la diferencia de altura son 18 metros. Igual pasa con el nodo A, la diferencia de altura del nodo A con respecto al nodo E, 18 metros. Esos son datos del problema, vamos a llamarlo de esa manera. Ok, pero fíjense, déjenme devolverme acá. El cálculo se inicia, como dije al inicio, en el nodo más lejano hidráulicamente. En este caso se ve claramente que el nodo más remoto hidráulicamente es el A. O sea que el cálculo se iniciaría aquí, nos vendríamos hacia el nodo B, de allí nos vendríamos hacia el nodo D, incorporaríamos el caudal del nodo C y nos vendríamos hacia el nodo E. Ese es el recorrido. Lo dije al inicio, se inicia en el remoto, en el nodo más remoto y se camina hacia el suministro de agua, hasta acá. No hay cambios de diámetro en el montante, por lo tanto no hay nodos por aquí en el medio, ¿no? Si hubiese un cambio de diámetro, por ejemplo, si esta tubería en vez de ser 4 pulgadas fuera de 6, esta, y solo de 4 fueran los montantes, aquí habría que crear un nodo. Habría un nodo aquí.
donde ocurre el cambio de diámetro, en esta esquina. Porque vendríamos de 6 y después pasaríamos a 4. Si la tubería, si esta tubería que, que está aquí, que se nota, se ve como que está enterrada, ¿verdad? Si esta tubería es enterrada, sería plástico. Entonces habría un cambio de material. Habría un cambio de material aquí en este punto. Vamos a suponer aquí donde se entierra la tubería. Allí habría que crear un nodo. Ya eso, cada caso hay que estudiarlo concienzudamente para ver dónde es que hay que crear los nodos, ¿ok? Pero como este es un ejemplo teórico, bueno, vamos a hacerlo así. Bien. Ahora, en el nodo A, que es donde les dije que se iniciaba el cálculo, en realidad no es el sitio donde se arranca, no es el lugar de arranque específicamente, porque en el nodo A está en el tubo, en el montante, está aquí, pero la salida, mejor dicho, el requerimiento de presión de los 100 galones de los 100 PSI es en la salida de la válvula. El requerimiento de la norma es aquí. No en la conexión de la válvula, no donde se pega la válvula al montante, es en la salida, aquí, donde se conecta la manguera. Ahí es que se exigen los 100 PSI. ¿Ok? Por lo tanto, hay que iniciar el cálculo aquí, en el nodo que yo he marcado como O, nodo O. Hay que calcular primero entonces este tramo, este tramito aquí, de O a A. Este es el primer paso que hay que dar. Este sería algo así como esto, ¿verdad? Así son los sistemas de manguera. Este es el último, la última conexión. Normalmente se cierra aquí. Aquí hay un manómetro, pero puede también que sea una simple tapa acá, ¿no? No necesariamente tiene por qué estar el manómetro. Pero así es como se conecta. Puede ser, así como está esto, directamente soldado tubo a tubo. Aquí se ve como se ve aquí. O puede haber una T roscada o soldada. O puede haber una T mecánica aquí. Y un niple, 2,5 pulgadas, y allí se conecta la válvula. El requerimiento de presión es aquí, donde se conecta la manguera. ¿Ok? Entonces hay que calcular desde la salida de la válvula hasta donde se conecta el niple con el montante. Ese es el primer paso del cálculo. El primer paso del cálculo es entre el nodo O y el nodo A. El caudal de 200 galones por minuto, 250 galones por minuto pasa a través de un niple de 2,5 pulgadas de un pie de largo y por la válvula en ángulo. Yo le asigné un pie de largo. Puede ser que no siempre no siempre va a ser un pie de largo. Puede ser más pequeño o puede ser más largo, depende. Y aquí está el primer paso ya resuelto. ¿Ok? Vamos a explicarlo un poco, ¿no? El nodo inicial, ¿cuál es? Partiendo de la primera columna, el nodo de inicio es el O y el nodo final es el A. ¿Cuál es la elevación? Nosotros dijimos que habían 18 metros de altura entre el suministro de agua y el nodo más alejado. 18 metros de altura equivale a esto, 59,04 pies. ¿Cuál es el caudal que pasa por allí? El caudal añadido es 250 galones por minuto, igual que el caudal total. Por allí no hay otro caudal. Es el único caudal que pasa por ahí, por ese tramo entre O y A, 250 galones por minuto. El diámetro nominal es 2,5 pulgadas y el diámetro interno es 2,469 pulgadas. La pulgada tiene este diámetro interno, cédula 40. ¿Qué accesorio hay? Una válvula angular. La longitud de la tubería, 1 pie. La longitud del accesorio, 31 pies. Eso lo vieron cuando les mostré la tabla de las longitudes equivalentes. Esta es la longitud equivalente para la válvula angular de 2,5 pulgadas, 31 pies. Lo sumamos y nos da 32 pies. Esta es la longitud total. El factor C, lo dimos con datos, 120. La pérdida por fricción unitaria es 0,215 PSI por pie. ¿De dónde sale? Ya les dije, se aplica la fórmula de Hazen-Williams. Con este factor C, con este caudal y con este diámetro. Se aplica la fórmula y obtenemos este valor, 0,215 PSI por pie. ¿Cuál es la presión total? En el nodo 0 es 100 PSI. La pérdida por fricción, ¿cuál es?
6,88 PSI. ¿Que sale de dónde? De multiplicar este valor 0,215 por 32 pies. Obtengo esto, 6,88 PSI. La presión de elevación no hay. ¿Por qué no hay? Porque la elevación de los dos nodos es prácticamente la misma. Puede haber una pequeña diferencia entre los dos nodos, pero no se considera, es despreciable. Entonces, la presión por elevación es 0. Sumo 100 más 6,88 y me da 106,88 PSI. Quiere decir que en el nodo A, el requerimiento de presión en el nodo A es de 106,88 PSI. ¿Está bien? O sea, me devuelvo aquí un poquito. Aquí el requerimiento son 100 PSI. Para que aquí salgan 100 PSI, en el nodo A tienen que haber 106,88 PSI. Lo demás se pierde en el camino. Ok. El segundo paso. El segundo paso es entre el nodo A y el nodo B. Ahora vamos acá, estamos en el montante, del nodo A al nodo B. ¿Ok? En este paso no se agrega caudal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Entre B y A va a circular es este mismo caudal que sale por aquí. No hay ni salida ni entrada de caudal en este tramo. Por lo tanto, no se agrega caudal. En la hoja de datos, en la hoja de trabajo, no se coloca ningún caudal allí como caudal añadido. Hay un cambio de elevación de 3 metros, 9,84 pies entre los nodos, lo dijimos como dato. Entre nodo y nodo, 3 metros de altura. Como accesorio, en este paso se considera un codo de 90 grados, que no existe físicamente, pero el flujo de agua se desvía en el nodo A. Ok, ajá, ¿cómo es esto? Este es un invento, vamos a ver. Déjeme devolverme otro poco. Otra vez para acá, para la figura. El agua viene por aquí. Llega al nodo A y se desvía para acá. Aunque aquí puede haber una T, físicamente puede haber una T, ya les dije, puede haber una T. El comportamiento del agua, del flujo de agua, no es como si hubiese una T, sino como si hubiese un codo, porque simplemente el agua no sigue, como ocurre cuando hay una T, que el agua sigue. Una parte de agua sigue y otra se desvía en las T. En este caso no, el agua se represa acá porque hay un tapón y el agua lo que hace es un codo, lo que hace es un giro 90 grados. Por lo tanto, es como si existiera un codo allí. ¿De dónde? No, eso lo digo yo, eso es una interpretación. Ustedes si quieren pueden poner una T. Sería un resultado más conservador, porque una T pierde más que un codo. ¿Ok? Una T pierde más que un codo. Ahora, aquí, cuando lleguen aquí, en el nodo B, aquí sí hay una T. Aquí sí hay que considerar la T a juro. Porque aquí viene agua, en este sentido, viene fluyendo por acá. Una parte se sale por aquí y la otra sigue. Aquí sí hay una T. Bien. Entonces, el segundo paso, entre A y B. Nodo inicial, A. Nodo final, B. ¿La elevación cuál es? El nodo A, ya lo dijimos, 59,04. El nodo B está 3 metros por debajo, 49,2 pies. Es la altura del nodo B. Esta altura, por si no se han dado cuenta, es con relación al suministro de agua. ¿Ok? Que dijimos que las conexiones más altas estaban a 18 metros de altura. ¿Hay caudal añadido? Ya dije que no hay caudal añadido. Quiere decir que por este tramo, entre A y B, solo pasan los mismos 250 galones por minuto que salen por aquí, por el nodo O. 250 galones por minuto. Los diámetros, diámetro nominal, pulgadas, el montante. ¿Y el diámetro interno cuál es? 4,026 pulgadas. Este es el que se considera para el cálculo de la pérdida por fricción. Un acceso, el codo, ya lo dije, codo 90 grados. La longitud de la tubería es 9,84 pies, 3 metros. La longitud del accesorio son 10 pies, un codo de 90 grados, 4 pulgadas, equivale a 10 pies, aquí faltó pies. Al sumar, obtengo 19,84 pies, es la longitud total. La longitud total a considerar entre el nodo A y el nodo B. Factor C,
igual, 120. La pérdida por fricción unitaria, 0,02. Se calcula por la fórmula de Hazen-Williams, ya lo sabe, ya lo expliqué. Con el factor C, el diámetro interno y este caudal. Eso nos da una pérdida por fricción unitaria de 0,02 PSI por pie. La presión total, esto lo traíamos del paso 1, 106,88. Es la presión en el nodo A. La pérdida por fricción, 0,4. Multiplica 0,02 por 20 y me da esto, ¿no? 0,4 PSI. Y la presión por elevación es 4,26 PSI. Positivo porque el nodo A está más bajo que el nodo B. ¿De dónde sale esto? Multiplicar utilizando esta formulita la que se la mostré antes, ¿no? 0,433 por la altura, 9,84, obtenemos esto. Fíjense que para eso sirve esta casilla, esta columna. Una de las funciones que puede tener es esto, indicar de dónde sale esta presión, la presión por elevación. Sumamos estos tres valores y obtengo 111,54 PSI. Esa es la presión que se requiere en el nodo B, 111,54 PSI. Y allí cumpliríamos el segundo paso, hasta allí. Una nota aquí, es importante destacar que no se requiere balancear el caudal en el nodo B. En los sistemas de manguera no se balancean los nodos, al contrario que los sistemas de rociadores, donde sí es requerido balancear los nodos, las presiones por la presión que existen en los nodos. Hay que hacer un balanceo de caudales. ¿Ok? En los sistemas de manguera no es tan importante hacer ese balanceo porque 2 galones por minuto más, 3 galones por minuto menos, en comparación con 250 galones por minuto, es irrelevante, ¿no? Es irrelevante, así que se obvia ese paso, el paso del balanceo. ¿Y por qué hay que balancear? Se preguntará alguien. ¿Por qué habría que balancear? No, habría que balancear como se hace en los sistemas de rociadores, porque si en el nodo A salen 250 galones por minuto a 106,88 PSI, eso indica claramente que a 111,54 PSI por el nodo B no salen 250 galones por minuto, sino que saldría un poquito más. 2 galones por minuto más, 3 galones por minuto B. Habría que sacar esa cuenta. En eso consiste el balanceo. Pero como les dije, no se aplica en sistemas de manguera el balanceo. Cuando se utiliza el software sí balancea en los nodos. Aunque hay unos que tienen la opción de quitarle el balanceo, ¿no? Pero si no le activa la opción de que no balancee, balancea. Entonces, cuando hace el cálculo final no te da 750 galones por minuto, sino que te da 760 o un poco más, el resultado final. Pero al final terminas comprando la bomba de 750 galones por minuto o algo así, ¿no? O sea que es irrelevante para la selección de la bomba que hayan 2 o 3 galones por minuto más en una conexión de manguera. Bien, hasta aquí llega esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Ahora voy a responder sus preguntas, pues si es que las hay por acá. Vamos a ver. ¿Estás allí, Zuley? Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Ok. Yo mismo las leo. Zuley, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Ah, no, era para comprobar también si me oyen. No hay consultas en Facebook. Ajá. Daniel José Guerrero. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Una pregunta, profesor. ¿Eso incluye para cualquier tipo de material con respecto a los accesorios? Ah, ajá. Sí. Me imagino que se refiere a la longitud equivalente. Sí, claro, porque el factor C tiene que ver con el material. El factor C está relacionado con el material. Entonces, si hay un cambio de material, la longitud equivalente ya no es la que muestra la tabla. Si
que les dije que era para acero cédula 40 y C120. Si tenemos una tubería plástica, por ejemplo, hay que hacer una conversión tanto por el diámetro interno como por el factor C. ¿Ok? Se utilizan los valores que están en la tabla, pero corregidos. Aplica para cualquier material. Aquí hay otra pregunta de Roger Álvarez. Cuando diseñamos sistemas de manguera, cuando aplicamos la NFPA 14 y la NFPA 13, en las dos dan pautas de los flujos que se deben considerar. Sí, ciertamente. En un gabinete clase 2, que sería una conexión de 1,5, este diámetro debe ser considerado desde la derivación de la matriz, o esta debe ser de 4 pulgadas y reducirse en el gabinete mismo. En un gabinete clase 2, que sería una conexión 1,5 pulgadas, este diámetro debe ser considerado desde la derivación de la matriz, o este debe ser de 4 pulgadas y reducirse en el gabinete mismo. Eso depende del diseñador. Eso no hay nada escrito al respecto. Lo que te exige un gabinete clase 2, no, un sistema clase 2. Hay que ir aboliendo esto de gabinete. Un sistema clase 2 lo que te dice que la conexión debe ser de 1,5 pulgadas. ¿Cómo llegas tú a la conexión de 1,5 pulgadas? Ya eso forma parte del diseño. Y que muchas veces, para determinar el diámetro adecuado de la tubería, se utiliza el cálculo hidráulico. Se puede utilizar el cálculo hidráulico. ¿Ok? Tú puedes llegar en 4 pulgadas y después reducir. O puedes venir en 2, o puedes venir en 3, o puedes, si el cálculo te da, si la presión de la bomba te da, puedes salir desde una distancia considerable en 1,5 pulgadas. Lo que no puede ser es menor de 1,5 pulgadas. ¿Cuándo debe considerarse un gabinete contra incendio en una instalación? ¿Cuándo debe considerarse un gabinete contra incendio en una instalación de petrolera? Esta pregunta está un poco... Esto ya, la instalación de los sistemas son requerimientos de los códigos. Y en el caso de instalaciones petroleras, por lo general son requerimientos de normas internas de las compañías, que te van a decir dónde vas a instalar un tipo de sistema y qué clase de sistema vas a instalar y cómo lo vas a instalar. Por lo general es así. La NFPA no se mete en eso, en decirte dónde vas a instalar un gabinete, un sistema de mangueras, a menos que sea el código 101, ¿no? Pero cuando se trata de instalaciones petroleras, como digo, por lo general son normas internas de la compañía que se manejan. La decisión de elegir un gabinete clase 1, 2 o 3 de acuerdo a NFPA 13, ¿de qué depende? ¿Cómo sabemos cuál adoptar para el diseño? Esto lo decide un código o un reglamento nacional que aplique, que te va a decir si debe ser clase 1, clase 2 o clase 3. Eso no lo decide la norma. La norma lo que te va a indicar es cómo hacer la instalación y cómo calcularla. Pero la decisión de qué clase de sistema instalar, te la da un código, un reglamento o una autoridad competente. Ok. La tabla de longitud equivalente, sí, esa, Daniel José Garrero, ok. ¿Qué programas recomienda para hacer estos cálculos? Bueno, para hacer estos cálculos utiliza esta hoja de trabajo. Esto es lo que estoy tratando de hacer ver acá, que no necesitas un software para hacer estos cálculos. No lo necesitas. Un poquito trabajoso y tal, pero para un sistema con 2 montantes, en 3 pasos lo resuelves. 4, 3, para ver, 1, 2, 5 pasos, creo. Porque de paso eso lo dije también en el conversatorio anterior, en los sistemas de manguera, además de ir hacia el suministro de agua de la bomba, que es la situación nuestra en estos países, que el suministro de agua es una bomba, pero también se considera un suministro de agua hacia mesa de bomberos. Y así que hay que hacer los dos cálculos, el que va para la bomba y el cálculo que va para la mesa.
sea, de donde, en el punto donde se conecta la siamesa, ahí hay que derivarse y hacer el cálculo hacia allá, hacia la siamesa. Ingeniero Javier Tufiño. Ingeniero, por favor, ¿por qué no es recomendable utilizar Schedule 10 para sistemas de manguera? En la NFPA 14 especifica que la tubería ASTM 795 sí es aceptada. Sí, la tubería el material de las tuberías recomendado por las normas, una de ellas es ASTM 795. Pero una cosa es la norma de fabricación y otra cosa es la cédula de la tubería. La cédula de la tubería tiene que ver con el espesor de pared, para los que no lo saben. Tiene que ver con el espesor de pared de la tubería. La diferencia que hay entre el diámetro externo y el diámetro interno. En los sistemas de manguera, como las presiones son altas, por lo general no se utilizan tuberías cédula 10. Porque no en los diámetros pequeños, por el tema del roscado o el tema del corte para las juntas. ¿Ok? No es que no es recomendable, es que, o sea, no está precisamente prohibido, pero no es recomendable a menos que se tomen todas las previsiones del caso. Pero la norma establece en qué condiciones deben utilizarse la Schedule 10. Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones ahí para el tema del roscado y de la unión por junta cuando se corta la tubería, cuando se desbasta la tubería. Tienen que tomar en cuenta eso. Y las presiones. Si se maneja más de 300 PSI, olvídate. Claro, eso ya sería para tuberías montantes, ¿no? Que puede llegar en algunos casos 300 PSI. Ustedes revisen esa parte, pero no es muy recomendable utilizar la tubería 10 y por lo general no se utilizan en las tuberías pequeñas. Ingeniero, en el caso del ejemplo, se requiere de 12 mesas porque el sistema requiere 750 galones por minuto. No, no necesariamente. Las de 12 mesas pueden ser con 750, con 500 o con 1000. Las condiciones para las 12 mesas tienen que ver con el acceso de los bomberos. Eso también está establecido en la norma. Para cuándo hay que instalar 12 mesas. Ahora, lo de los 750 galones por minuto sí influye, no en la cantidad de siamesas, sino en las entradas de la siamesa. Para 750 galones por minuto, habría que instalar una siamesa de 3 entradas. Claro, si no la consigues, tendrás que instalar dos entradas, ¿no? Porque conseguir una también a veces es difícil, conseguir una siamesa una conexión para bomberos de una entrada, ¿no? Siamesa es cuando tiene dos. También ese es un término que nos hemos acostumbrado a mal utilizarlo, ¿no? Siamesa es si tiene dos. Ya cuando tiene tres no es siamesa. Una conexión de bombero de 3 bocas. Y hay conexiones de bombero de una boca y las hay de 4 bocas, de 4 entradas. Ok, entonces el caudal te va a indicar cuántas entradas debe tener la conexión para bombero. Si son 750 galones por minuto, se requieren 3 entradas. Eso sí. Pero la cantidad de siamesa te la indica el acceso de los bomberos al lugar, a la edificación. Roger Álvarez. Para mangueras, al ser instalada en el exterior en un host house, ¿qué norma se debe considerar? ¿La NFPA 14 o la 24? Esto creo que está considerado en la NFPA 24. La 14 no se mete allí. La 24 sí. Con las casetas para mangueras externas. Esto lo puede conseguir la norma NFPA 24. Hernán Darío Lucana. Ingeniero, buenas noches. Si se tiene un sistema de combinado de rociadores, edificio parcialmente cubierto por rociadores y manguera. Al sumar ambos caudales de rociadores y mangueras, se debe recalcular las pérdidas de carga por la montante de mangueras eh, con este nuevo caudal. Vamos a volver a leer.
al sumar ambos caudales de rociadores y manguera, se debe recalcular las pérdidas de carga por la montante de manguera con este nuevo caudal. No, se hace el cálculo para cada sistema, aparte. Eso, como dice acá, entre paréntesis, aplica cuando el edificio está parcialmente cubierto por rociadores. En ese caso se suman los caudales. Se calcula rociadores por un lado, manguera por otro lado. Se suman los caudales y ese es el caudal que se utiliza para seleccionar la bomba. Para eso es que sirve ese caudal. Para seleccionar la bomba que va a alimentar ese sistema. El sistema combinado de rociadores y manguera. ¿Ok? Porque se supone que lo van a utilizar eh, em, a- al unísono, los dos sistemas. Por lo tanto, hay que sumar el caudal. Hay que sumar el caudal de los dos sistemas para seleccionar la bomba. Pero no se recalculan las pérdidas. Eh, aquí Néstor Ortiz. Néstor Ortiz nuevamente. Pero si cada siamesa tiene capacidad de 500 galones por minuto, se requeriría de dos de las que venden normales en la TAM. Ajá, bueno, eso te lo dije. Si no consigues una de tres entradas, habría que instalar dos. Porque también es complicado conseguir una conexión de una. Por acá, por estos lados. Buenas noches, Luis Chourio. Para el cálculo de las pérdidas en los accesorios, puedo usar las cartas Crane del Instituto Hidráulico. Sí, yo creo que son los mismos valores. Sí, sí, yo creo que sí. Las cartas de Crane. Son los mismos valores, pero tienes que verificar, hay que verificar si están especificados esos valores, si vienen dados para cédula 40 o para qué cédula y para qué factor se vienen dados esos valores. ¿Ok? Tiene que verificar eso. Y si no si no coinciden con los valores del sistema que estamos diseñando, hay que hacer las correcciones respectivas. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta a viva voz si quieren? Aquí llegó otro. Ah, ok, muchas gracias, dice Luis Chou. Bien. Bueno, entonces, profesor, ¿puede repetir la parte del cálculo de las siamesas? Eso no, bueno, no es un cálculo. Eso está establecido en la norma. Se estima que por cada entrada de siamesa de una conexión para bomberos pasan 250 galones por minuto. Quiere decir que si el sistema requiere 500 galones por minuto, que es lo mínimo, por lo general, en un sistema clase 1 o clase 3, se requieren dos entradas. Si el sistema requiere 750 galones por minuto, por dos entradas no van a pasar los 750 galones por minuto, entonces hay que agregar otra entrada. Si requiere 1000 galones por minuto, ya se requiere otra. Serían cuatro entradas. En mi blog tengo un artículo al respecto. No sé si lo han visto. Voy a compartirle la dirección. La dirección de mi blog para los que para los que no lo conocen. Lo visita. Ahí tengo varios artículos sobre mangueras. De hecho, hay un artículo sobre este tema que estamos hablando aquí también. Y pueden descargar, hay un enlace para descargar la hoja de trabajo. Esta es la dirección de mi blog. ¿Ok?
Pueden consultar allí. Puede que hayan puede ser que consigan alguna inconsistencia, ¿cómo se dice? Algo que no les cuadre y tal, no le presten atención, créense con su criterio, porque yo también me equivoco, todos nos equivocamos, ¿ok? Pueden haber alguna imprecisión y tal, pero yo trato de que más o menos ser un poco riguroso con la información que coloco allí, ¿ok? Las últimas entradas, casi todas son sobre mangueras, casi todas. Sistemas combinados, ubicación de las conexiones de manguera. Es más, ya se lo voy a mostrar aquí. Se lo voy a mostrar. Mira, aquí están. Este es el blog. El último artículo es de accesorios y unión de tuberías en sistemas de extinción, tuberías para sistemas de extinción, conexiones para bomberos en sistemas contra incendio. Aquí las tienen. Hablo sobre la conexión. Aquí en esta imagen, deben estarla viendo, ¿ve? Aquí este es de 3 también. Aquí entran, le van a aparecer algunas publicidades. Si les provoca, le dan un clic. Aquí tenemos pueden ver una imagen de una siamesa de 2, una siamesa de 2 empotrada, una siamesa de 2 parada, standalone. Estoy aprendiendo con José. Aquí está una entrada de un bombero de una sola, de 2. Aquí se pueden ver la de 3, aquí pueden ver una de 4 y así, ¿no? Aquí un error en una instalación, etcétera. Bueno, revisen. Hay un cálculo hidráulico del sistema de manguera, hay un ejemplo, y del tema que hablamos hoy es pasos para cálculo hidráulico de sistema de manguera, está allí, artículo. Y aquí está la hoja, esa hoja la pueden, ¿dónde está? La pueden descargar aquí en este enlace, ¿ve? Puede descargar una copia de la hoja de trabajo en este enlace, para los interesados, para los que les interese. ¿Está bien? Espero que les sea de utilidad. Esa hoja de trabajo está plana. Allí no tienen ninguna fórmula, o sea, no tiene ninguna fórmula, ustedes la pueden completar. Está hecha en Excel, pero ustedes no tiene fórmula, ustedes la pueden rellenar, los que saben manejar Excel, los que son como yo, que no manejan mucho el Excel, bueno, a mano, manualmente con la calculadorita. Bien, entonces, preguntas, no hay más preguntas, ya entonces vamos a dar, no sé, quién, por ahí como que vi a José. José, ¿estás por allí? ¿Se retiró José Prada? Parece que sí. Yusef tampoco se conectó, tampoco. No, no están. No están. José lo había visto por ahí, pero creo que se desconectó. Muy bien, estaban ocupados. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Esta grabación se colocará próximamente en nuestro canal de ILFIS en YouTube. Les avisaremos por los grupos, nuestras redes sociales, para que se enteren los que quieran volver a ver la presentación. Los espero en los cursos de ILFIS, en los cursos y diplomados. Nos vemos por allí, para que sigan potenciando su conocimiento y para que aprendamos juntos. Ok, así que bueno, buenas noches, que sigan bien. Saludos desde Caracas, Venezuela. Hasta la próxima.